Hola, buenas tardes. Entonces, estamos comenzando una nueva sesión de las jornadas Kierkegaard del año 2020. Yo soy Andrés Albertsen de la Biblioteca Kierkegaard Argentina, que voy a estar coordinando esta sesión. Y les voy a presentar primero a Alejandro Peña Arroyave y a Pablo Uriel Rodríguez, que van a estar presentando un trabajo juntos. Alejandro Peña Arroyave es licenciado en Filosofía por la Universidad de Antioquia, Colombia, doctorando en Filosofía en la Escuela de Filosofía de la Universidad de El Salvador, becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, miembro del programa de investigación en filosofía post-hegeliana del Instituto de Ciencias de la Universidad de General Sarmiento, miembro del programa de investigación Individuo, Persona, Sujeto, los dilemas éticos de una antropología política de la mismidad y la alteridad de la Escuela de Filosofía de la Universidad del Salvador. Pablo Uriel Rodríguez es doctor en Filosofía por la Universidad de Morón, graduado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con el título de profesor en Enseñanza Media y Superior de Filosofía. Se desempeña como docente adscripto en la Universidad de Morón, integra el equipo docente del programa de posgrado de actualización en problemas filosóficos de la UBA, Filosofía Contemporánea, es coordinador de edición del programa de investigación en filosofía post-hegeliana del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional General Sarmiento, integra el grupo de investigación sobre idealismo del Instituto de Filosofía de la UBA, fue becario postdoctoral del CONICET y actualmente cuenta con una beca postdoctoral financiada por esa misma institución, forma parte del comité editorial de la revista El Arco y la Lira, Tensiones y Debates, y tiene diversas publicaciones en revistas especializadas. Y lo tenemos también como miembro muy querido de la Biblioteca Kierkegaard Argentina. El trabajo que van a presentar los dos, Alejandro y Pablo, se llama Dos aproximaciones a la primera parte de la enfermedad mortal. La primera parte del trabajo se llama La enfermedad mortal como fenomenología del yo desesperado, y sigue una segunda parte, la desesperación desde la religiosidad a del postscripto. Bueno, les doy entonces la palabra. Contentos de tenerlos con nosotros en esta sesión. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, por la organización, por la presentación. Voy a comenzar entonces, como Pablo decía, a leer la primera parte del trabajo. Y luego Pablo seguirá con el siguiente desarrollo del trabajo y luego yo leeré las conclusiones, como Pablo lo dijo. Bueno, comienzo entonces con la lectura del texto. Los dos últimos grandes libros seudónimos de Kierkegaard, La enfermedad mortal y Ejercitación del cristianismo, comparten un mismo autor y un mismo editor, Anticlímacos y Soren Kierkegaard. Únicamente el segundo cuenta con un breve prólogo del editor que lleva la firma SK. El análisis de los borradores de La enfermedad mortal revela que tras meditar profundamente la conveniencia de la autoría seudónima de la obra, Kierkegaard barajó la posibilidad de incluir en el libro algunas palabras en calidad de editor. De hecho, ensayó diversos textos alternativos. Sin embargo, finalmente abandonó la idea por considerar que hacerse presente con tal énfasis en el libro podría conducir la mirada hacia su persona, oscureciendo el sentido de la obra.
Lo cierto es que poco tiempo después de la aparición del escrito, evaluó nuevamente la cuestión, llegando a la conclusión de que la enfermedad mortal debería haber contado con una nota final de su editor. El texto sugerido resalta por su brevedad y contundencia. Cito: "Este libro parece escrito por un médico. Yo, el editor, no soy el médico, soy uno de los enfermos". Retengamos de este sencillo texto tres palabras, dos explícitas y una implícita: médico, enfermo y, para que tengan sentido las dos anteriores, enfermedad. Comencemos por la última palabra. Gracias a la enfermedad mortal aprendemos, en primer lugar, que esta patología la padece el yo, la parte más noble de nuestro ser. También sabemos que ataca al yo exponiéndolo a una destrucción imposible y por ende sin fin. Y por último, se nos informa su nombre preciso: desesperación. Para cualquier lector del escrito seudónimo es completamente obvio que la enfermedad mortal es la desesperación, pero como sugiere de un modo un tanto confuso Anticlimacus en el prólogo, lo que ya no resulta igual de evidente es que la desesperación es más que una patología. Y ello porque la salud del yo debe conquistarse a través de esta enfermedad. Más adelante nos enfrentaremos a esta cuestión. Tomemos ahora la palabra médico. La expresión alude al seudónimo Anticlimacus y el subtítulo de la obra nos aclara su especialidad: psicólogo, específicamente psicólogo cristiano. ¿Qué significa esto? La psicología, dice en un tono hegeliano el autor seudónimo del concepto de la angustia, es, cito, la doctrina del espíritu subjetivo. Hasta ahí la cita. Ella designa una filosofía de la finitud que analiza al ser humano individual en movimiento. ¿Cuál? El de llegar a ser sí mismo. ¿Cuál movimiento? El de llegar a ser sí mismo. Expresado en otras palabras, la psicología es un discurso sobre el yo. Anticlimacus, por lo dicho, estaría en posesión de un conocimiento de aquello contra lo cual dirige todas sus fuerzas la enfermedad mortal. Pero hay que agregar algo más. Este saber autorizado del yo se asienta sobre bases cristianas. También habremos de aclarar qué se sigue de ello. ¿Qué se sigue de ello? Llegaremos así a la tercera palabra: enfermo. Si prestamos atención, la postdata sugerida nos obliga a considerar este término en plural, puesto que en ella se habla de enfermos. El término enfermos hace referencia a una exigencia metodológica del libro. No cabe hablar de esta enfermedad mortal solamente desde la tranquilidad y el alivio que implica el haberla superado. Esta exigencia transforma la clásica pregunta filosófica inicial, ¿qué es el yo?, en un nuevo interrogante completamente distinto. ¿De qué manera un yo, siendo un yo desesperado, se experimenta conscientemente a sí mismo? Lo que equivale a preguntar, ¿qué significa para un yo estar enfermo? Aquello que Kierkegaard hubiera dicho en su eventual fragmento editorial, "Yo soy uno de los enfermos", Anticlimacus espera que, dado el pretendido carácter universal de la desesperación, lo repita íntimamente cada lector de su libro, por lo menos todo aquel que no sea relativamente cristiano. Esto, en definitiva, no es más que la invitación a que cada lector encuentre el retrato de su específica circunstancia vital en la obra. En este sentido, lo más efectivo es realizar dicha búsqueda allí donde el seudónimo ofrece, según lo que él mismo dice en un borrador del libro, una, cito, descripción psicológica de las figuras de la desesperación tal como ellas se manifiestan en la realidad, en personas reales. Hasta ahí la cita. Es decir, en la última de las tres secciones de la primera parte, titulada Las figuras de esta enfermedad, desesperación, y estrictamente hablando en su capítulo final titulado La desesperación considerada bajo la categoría de la conciencia. El propósito de las próximas consideraciones es ofrecer un marco de lectura para este capítulo, el más extenso de todo el libro. Ofreceremos dos posibles aproximaciones al texto. La primera de ellas, valiéndose de una perspectiva externa a la obra kierkegaardiana, aspira a presentarlo en los términos de una fenomenología del espíritu desesperado. La segunda, adoptando un punto de vista interno a los escritos del danés, procura aclarar el capítulo a través del concepto de religiosidad A desarrollado en el postscriptum. Ambos acercamientos intentarán saldar las dos deudas contraídas en esta introducción. Primero, explicando de qué modo la desesperación conduce a la salud espiritual, y segundo, especificando en qué sentido hay que entender
el cristianismo implícito en el discurso psicológico de Anticlímacos. En esta presentación vamos a concentrarnos, sin embargo, en el segundo acercamiento. Como ya Pablo lo había adelantado, prescindimos de esta parte, de la primera parte, por cuestiones de tiempo, y también por que, como vimos antes del corte en la mañana, por la exposición de Gabriel Leiva, adelantó, aunque con ciertas diferencias, algunas de nuestras ideas al respecto. Concluiremos nuestro trabajo explicando por qué motivo, en función de los abordajes propuestos, resulta necesario leer la primera parte de La enfermedad mortal, junto a los discursos edificantes publicados en paralelo a la primera autoría seudónima. Bien, bueno, ahora entonces Pablo nos va a leer el posterior desarrollo del trabajo y luego leeremos las conclusiones. ¿Se escucha bien mi audio? Sí, Pablo, te escuchamos bien. Perfecto, bueno. Bien, entonces procedo a la lectura de la parte del texto que me corresponde. Bueno, lleva por título El itinerario del yo desesperado desde la religiosidad a el postscriptum. Las interpretaciones corrientes de la enfermedad mortal señalan que la primera y la segunda parte contienen, respectivamente, dos análisis del ser humano, uno antropológico y el otro teológico. Lectura que se apoya en un pasaje del primer capítulo de la segunda parte, en el que Anticlimacus anuncia un cambio de perspectiva. Mientras que en sus descripciones previas se había movido en el registro de un yo, cuyo criterio medida era lo humano, el sujeto de sus próximas reflexiones será un yo cuyo criterio medida es Dios. Lo cierto es que esta advertencia del seudónimo, por lo menos a primera vista, parece no ajustarse adecuadamente a su propio texto, puesto que en la primera parte es posible encontrar categorías aparentemente dogmáticas, como por ejemplo la de omnipotencia divina, la de creación, o incluso la de yo ante Dios. En este sentido, como sugieren algunos comentaristas, la descripción psicológica de la desesperación rebasaría los límites antropológicos y ya dependería de un entendimiento teológico del yo. Frente a esto, el especialista danés Grön ofrece un interesante argumento para salvar y aclarar la distinción propuesta por Anticlimacus. Ante todo, hay que advertir que al hablar de un análisis desde la perspectiva del yo humano, el seudónimo no se refiere a la totalidad de la primera parte, sino específicamente a la sección en la cual se presenta el itinerario de la conciencia desesperada. ¿Sí? Esto es el último capítulo de la primera parte, en el cual se analiza la desesperación vista desde la conciencia. Y en segundo lugar, hay que notar que en dicha sección se juxtaponen dos puntos de vista. La perspectiva de la conciencia desesperada del enfermo y la perspectiva de Anticlimacus, la del psicólogo. La primera perspectiva se desarrolla en función de una comprensión del yo que asume lo humano como medida, la segunda desde una visión que considera que Dios es la medida del yo. Como nota, ¿sí? Simplemente para mencionar algunas de las cosas que incluíamos en la parte previa del trabajo, esta distinción es similar a la distinción que traza Hegel en su fenomenología entre lo que se conoce como los Versstück, ¿sí? Los momentos en los cuales el texto habla de el nosotros, ¿sí? De ese movimiento tal cual lo percibimos nosotros, y cuando el texto habla de nosotros está hablando de la conciencia filosófica que se sitúa hacia el final del recorrido de la fenomenología, y por otro lado, esa parte de la textualidad de la fenomenología en la cual se asume el discurso para la conciencia, ¿sí? Este juego, digamos, de textualidades que se da en la fenomenología reaparecería en esta sección de la enfermedad mortal.
Bien, continúo. En sintonía con el esquema de Grant, quisiéramos indicar que ambos enfoques no transcurren en el paralelo, sino que convergen. Rigurosamente hablando, habría que decir que el ascenso de la conciencia desesperada implica el progresivo acercamiento de la perspectiva del yo humano a la perspectiva del yo teológico. Llegados a este punto, estamos en condiciones de plantear la pregunta que dará lugar a nuestra tesis. Una vez que el yo recorrió las diversas figuras de la desesperación para descubrirse a sí mismo situado ante Dios, ¿cómo concibe este Dios frente al cual queda situado? ¿Lo comprende cristianamente? Nuestra tesis es que el entendimiento de Dios al cual arriba el yo desesperado de la primera parte de la enfermedad mortal permanece dentro de los márgenes de lo que en el postscriptum se denomina religiosidad A. Cuando se recopilan las apariciones de la categoría de desesperación en los escritos previos a la enfermedad mortal, se alude fundamentalmente al empleo del término en la segunda parte, o lo uno o lo otro, y en las cartas del juez, especialmente en el escrito sobre el equilibrio entre lo ético y lo estético en la formación de la personalidad. También se hace alusión, en menor medida, a el empleo de la palabra en las obras del amor, y en el primer escrito de los discursos edificantes en diversos espíritus, ¿sí? Que, digamos, ha sido traducido al castellano y circula entre nosotros como la pureza del corazón. Si bien algunos especialistas contabilizan las apariciones del término en el postscriptum, rara vez profundizan seriamente sobre su sentido. Esta superficialidad no deja de ser extraña, dada la estrecha conexión entre Johannes Climacus y Anticlimacus. Aunque la religiosidad no se identificaría específicamente con ninguna religión determinada, y justamente por ello parece ser el género capaz de englobarlas a todas, a excepción del auténtico cristianismo, lo cierto es que la descripción que de ella se nos ofrece, en principio resulta incompatible con algunas posturas que usualmente consideramos, quizás de un modo erróneo, religiones. La religiosidad, en este sentido, implica dos cuestiones. En primer lugar, la convicción de que la finalidad absoluta del individuo radica en su felicidad eterna, lo cual implica, de alguna manera, un compromiso con la idea de la inmortalidad personal. Y en segundo lugar, la noción de un ser todopoderoso dotado de inteligencia y voluntad propias, un Dios creador y providencial que se preocupa por sus criaturas y con el cual el hombre puede establecer una relación íntima. Dicho, digamos brevemente, la religión A es claramente teísta. Con todo, el texto de Climacus deja sin determinar de forma concluyente si este ser superior es una realidad inmanente o trascendente a la conciencia humana. Sí, en este sentido hay algunos autores que distinguen dos modelos de religiosidad A presente en el texto del postscriptum, un modelo socrático inmanente y un modelo platónico trascendente. Pero en cualquiera de los dos casos, la relación del individuo con su felicidad eterna y con la divinidad no está condicionada por nada externo al individuo, dado que para la religiosidad A, tanto el logro de una felicidad eterna como el establecimiento de una relación auténtica con lo divino son entendidos como la actualización de una potencialidad inherente a la naturaleza de todo ser humano. Bajo su perspectiva, es posible prescindir absolutamente de toda mediación externa, ¿sí? O sea, de todo rito sacramental, pero también de todo mediador externo, ¿sí? De la figura de un salvador. La tarea propuesta por dicha religiosidad A, tarea cuya ejecución transfigura por completo la vida íntegra del individuo, se sintetiza en la obligación de relacionarse absolutamente con el fin absoluto, la felicidad eterna, y relativamente con los fines relativos. Una cosa es imposible sin la, ¿sí? No me puedo relacionar absolutamente con lo absoluto si no me relaciono relativamente con lo relativo, ¿sí? Y si no me relaciono relativamente con lo relativo, no me estoy relacionando absolutamente con lo absoluto.
La auténtica puesta en práctica de esta tarea enfrenta al yo a una patética experiencia de su límite, vivencia que se articula en tres fenómenos característicos de esta religiosidad, que son la renuncia, el sufrimiento y la conciencia de culpa. Climacus habla de renuncia, puesto que la actitud básica e inicial de todo ser humano es justamente la de relacionarse con lo relativo como si fuese absoluto. Pero en este punto es importante advertir que en virtud del carácter finito y temporal de nuestro ser, es imposible abandonar por completo lo relativo y precisamente por ello, tampoco eso es lo que se nos exige. Más bien lo que se nos pide es que ningún bien mundano sea el centro y fundamento de nuestra vida, que no busquemos consuelo en lo que, a pesar de su valor y esplendor, está sujeto a los vaivenes del tiempo y finaliza en el tiempo. Podríamos equipararlo con el famoso José Paulino, ¿sí? Vivir en el mundo sin ser del mundo. Ahora bien, este esfuerzo existencial está asignado de manera esencial y continua por el sufrimiento. El punto clave aquí es entender cuál es el motivo particular del sufrimiento religioso. Resulta obvio, en principio, que toda privación, ya sea voluntaria o involuntaria, de la satisfacción que encontramos en los bienes mundanos es dolorosa. Pero este sufrimiento, aun cuando puede estar presente en la esfera religiosa, en sí mismo sigue siendo estético, ¿sí? El mero dolor por la pérdida de un bien mundano no es un dolor o un sufrimiento religioso. Religiosamente hablando, el individuo sufre porque en la temporalidad solo puede poseer la plenitud a la cual se orienta de manera imperfecta, porque su existencia se encuentra en última instancia separada de su felicidad eterna. Sufre porque no logra relacionarse absolutamente con su fundamento y porque dicha relación está en última instancia quebrada. La conciencia de culpa profundiza la comprensión del sufrimiento. Entendido exclusivamente como sufriente, el individuo religioso permanece en la conciencia dolorosa de la distancia que existe entre él y su felicidad eterna, en la experiencia de la separación de su fundamento. La culpa aparece cuando el individuo cuestiona el porqué de esa distancia y de esa separación. No debemos confundir la culpa de la que nos habla Climacus con la culpa estético-trágica. ¿Sí? La dolorosa escisión no es un infortunio en el cual el individuo caiga pasivamente. El individuo religioso tampoco considera que esta desdicha sea ocasionada por acciones particulares que interrumpan, con mayor o menor virulencia, las relaciones del yo con su felicidad eterna y con Dios. Concebir la culpa de este modo sería todavía pensarla desde una perspectiva ética, como el resultado de una voluntad particular que posteriormente podría ser corregida. Sin embargo, reconocerse religiosamente culpable implica admitir el carácter irreparable de la circunstancia contradictoria en la que uno se encuentra. Significa volverse consciente del carácter disrelacional de todo ser humano, a saber, el hecho de que se quiera alcanzar lo infinito y absoluto contando con fuerzas finitas y relativas. La contradicción, ¿sí? Va a decir Climacus, de ser siempre menos de lo que se es. A partir de todo lo dicho, estamos en condiciones de sostener que con la expresión religiosidad se nombra el non plus ultra, ¿sí? El no más allá, de todo esfuerzo exclusivamente humano de autorrealización existencial. Según Climacus, la esfera que está situada por encima suyo ya no es un desarrollo intrínseco de la esencia humana. Expresado de otro modo, si nos atenemos estrictamente al plano de la inmanencia, la religiosidad es la esfera de existencia más alta, quedando por debajo de ella la estética, la ironía, la ética y el humor. El tránsito entre estas esferas debe ser leído como el intento de resolver la contradicción inherente al ser humano, su disrelacionalidad, y consecuentemente como el esfuerzo del yo humano por alcanzar su fundamento. Climacus resume este tránsito en los términos de un proceso de interiorización. ¿Sí? Cito del postscriptum. Si de suyo carece el individuo de dialéctica, y si su dialéctica se halla fuera de él, nos topamos entonces con la concepción estética. Si el individuo está volcado hacia su interior, de manera dialéctica en la autoafirmación, y esto de modo que su razón última no deviene dialéctica en sí misma,
toda vez que el yo subyacente se emplea para superarse y afirmarse a sí mismo, entonces tenemos la concepción ética. Si definimos al individuo como volcado dialécticamente hacia su interior en la aniquilación de sí mismo ante Dios, entonces tenemos la religiosidad A. Si bien esta secuencia de esferas no se repite con exactitud en la progresión de la conciencia desesperada descrita por Anticlimacus, es posible encontrar una traducción para sus diversas etapas entre las distintas figuras de la desesperación. En todo caso, existen por lo menos dos puntos de convergencia indudables entre el postscriptum y la enfermedad mortal. En primer lugar, la idea de que el ser humano se encuentra siempre en una situación crítica, es decir, la idea de que no es posible la salud inmediata del espíritu y que éste alcanza su salud únicamente a través de la enfermedad. El camino del ser humano hacia su fundamento es un camino de disolución de su propio ser. O, como dice Anticlimacus, el yo accede a sí mismo, desesperando de sí mismo, lo que significa, ¿sí? Cita, que el yo tiene que romperse y contrastarse para llegar a ser sí mismo. Climacus y Anticlimacus apuestan, por tanto, a la positividad de lo negativo, al carácter potencialmente inmunológico de las enfermedades espirituales del yo. En segundo lugar, la idea de que, al margen de todas las dificultades, el yo posee de manera originaria un impulso autoplanificador. Climacus lo hace explícito al hablar de la búsqueda de la felicidad. Anticlimacus cuando reconoce como rasgo esencial del yo una tendencia autoformativa. En su análisis de la literatura seudónima, Climacus nos ofrece una descripción clara del desenlace de la religiosidad A. Al abordar el ultimátum, con el cual finaliza o lo uno o lo otro, indica que ya se orienta en función de una comprensión de la existencia que rebasa lo ético en dirección a lo religioso. La relación entre lo finito y lo infinito se resume en la idea de que ante Dios siempre estamos en el error. La posición del individuo que habita en la religiosidad de la inmanencia concluye, por tanto, en la aceptación de una relación unilateral. La reconciliación de lo finito con lo infinito se agota en el entusiasmo de lo finito por lo infinito. Con la figura suprema de la desesperación, Anticlimacus reescribe el desenlace de la religiosidad A, completando la presentación de Climacus. Nos referimos a la desesperación-obstinación del yo pasivo. ¿Sí? Esta es la última de las figuras que se analizan en este capítulo de la desesperación bajo las categorías de la conciencia. Consideremos entonces la célebre imagen que utiliza el autor seudónimo de la enfermedad mortal para graficar esta posición existencial. ¿Sí? Acá viene una cita conocida con la cual se cierra esa primera parte. Supongamos que un autor cometiera una errata. Esta llegara a tener conciencia de que era una errata. Entre paréntesis, digamos que en realidad quizás no fuera una errata, sino algo que, mirándolo desde muy alto, formaba parte esencial de la narración íntegra. La cosa es que esa errata se declaraba en rebeldía contra el autor y, movida por el odio, le prohibía terminantemente que la corrigiese, diciéndole como en un loco desafío: no quiero que se me tache, aquí estaré siempre como un testigo de cargo contra ti, como un testigo fehaciente de que eres un autor mediocre. Hasta aquí el pasaje. Cuando leemos este pasaje a partir de Climacus, tenemos que entender esta figura de la desesperación como un movimiento que busca descargar al yo de la conciencia de la culpa. Aquí nos encontramos con la inversión de un ateísmo para mayor gloria de Dios, es decir, con un teísmo para menor gloria de Dios. En el primer caso, ¿sí? En el caso del ateísmo para mayor gloria de Dios, se liberaba a Dios del peso de la presencia del mal en el mundo para cargar dicho peso sobre la acción del hombre en la historia. ¿Sí? Esta es una famosa tesis de Odo Marquardt. ¿Sí? Él señala que con el idealismo alemán se da un pasaje del discurso de la Teodicea al discurso de la filosofía de la historia. ¿Sí? Y la filosofía de la historia
Dios aparece suprimido. Bien, ¿por qué aparece suprimido? Porque el intento de la Teodicea de conciliar a Dios con el mal es un intento que en última instancia fracasa. Para conservar, digamos, el Dios bondadoso, se lo anula y se hace caer todo el peso de la historia en el hombre. Por eso él habla de ateísmo para mayor gloria de Dios. Lo que veríamos en esta imagen de la errata es la inversión de esta lógica, ¿sí? Un teísmo para menor gloria de Dios. En este caso, entonces, se libra al hombre de la responsabilidad del mal para imputárselo a Dios. La lección de Anticlimacus es que la relación irrealizable del hombre con Dios, con la cual finalizaba la religiosidad A, puede derivar en la repulsión de Dios por parte del hombre. El yo obstinadamente desesperado es incapaz de relacionarse con Dios como su redentor y solo se vincula negativamente a él como su creador, es decir, como el artífice del inevitable fracaso que este yo encarna. Bien, con esto concluyo esta sección del trabajo y le cedo la palabra a Alejandro para las conclusiones. Bien. Conclusión. Para acceder a una comprensión adecuada de la teoría de las esferas o los estadios existenciales elaborada por Kierkegaard, deberíamos, en primer lugar, abandonar la idea de que al recorrer las obras del danés nos enfrentamos con una única teoría. Lo estético, lo ético y lo religioso, los confines que los limitan y las transiciones entre sí se dicen de muchas maneras. Casi que estaríamos tentados a decir que en la producción literaria de Kierkegaard existen tantas teorías sobre las esferas o los estadios como esferas o estadios. Esta clave de lectura nos lleva a pensar que un mismo movimiento o itinerario existencial es susceptible de diversas descripciones, valores y análisis. Las posiciones de Climacus y Anticlimacus, como sugiere Kierkegaard en una nota personal de 1849, no deben considerarse opuestas. De hecho, ambos seudónimos poseen muchas cosas en común. Si entre ellos ha de enfatizarse una diferencia, la misma no hemos de buscarla al nivel de los contenidos, sino al nivel de la perspectiva, la que existe entre un humorista que se detiene ante la frontera de lo religioso, en este caso Climacus, y la de un cristiano radical, es decir, Anticlimacus. Climacus y Anticlimacus observan una misma transición existencial, la que iría desde la esfera de la estética inmediata hasta la esfera de la religiosidad A, pero cada uno de ellos lo hace desde una posición particular y, por ende, con un criterio diferente. En ese sentido, se ha sugerido lúcidamente que el prefijo anti de Anticlimacus, más que referirse a un antagonismo entre ambos seudónimos, quiere significar el hecho de que el autor de La enfermedad mortal y la ejercitación del cristianismo se coloca a sí mismo frente a la obra del autor del Postscriptum, ante Climacus y no contra Climacus. Hechas estas aclaraciones, estamos en condiciones de delimitar con precisión la peculiaridad de nuestro abordaje. Existen autores, por ejemplo Bebot y Hanay, y en ese sentido, y en un sentido matizado Teunissen, que desestiman la división de la enfermedad mortal trazada por su autor seudónimo entre una primera parte antropológica y una segunda parte teológica. Desde el inicio del libro estaría operando una concepción teológica del yo. Grön, por su parte, reconociendo los argumentos en contra de la distinción planteada por Anticlimacus, ofrece una interpretación plausible de la primera parte que conserva la división. Antropológica la perspectiva del sujeto existente en devenir, teológica la mirada de quien analiza a este sujeto. Lo que nos resulta insatisfactorio de estas posiciones es que todas ellas entienden lo teológico como sinónimo de lo cristiano, es decir, de la religiosidad B, de lo religioso trascendente. Frente a las lecturas que teologizan el libro desde su arranque, nos inclinamos a favor de la posición de Malachuk, quien sostiene que el movimiento existencial de la primera parte de La enfermedad mortal toca, pero sin rebasar, el límite superior de la religiosidad A, es decir, que permanece dentro de lo religioso inmanente.
Al mismo tiempo, de acuerdo con nuestra perspectiva, para acceder a una comprensión adecuada del texto es necesario redefinir el contenido de la distinción sugerida por Grell. En efecto, como plantea dicho intérprete, las distintas figuras de la conciencia escritas en el tránsito existencial, descrito en el capítulo final de la primera parte, se mueven todas ellas en el marco de una interpretación antropológica de la subjetividad. Sobre esta cuestión, habría que puntualizar que dicha interpretación antropológica encuentra su punto máximo en una comprensión de lo humano que, aún bajo la modalidad del cierre, se abre a lo trascendente pero sin salir de la inmanencia. Nuestra mayor divergencia se encuentra en la caracterización del criterio asumido por el observador del movimiento existencial en la primera parte de su obra. La medida del yo que tiene en mente Anticlimacus no es el Dios de la paradoja cristiana, sino el Dios de la religiosidad A, visto desde la perspectiva del cristianismo radical del seudónimo. Es el mismo Anticlimacus quien se encarga de señalar que delante de Dios no significa lo mismo que delante de Cristo. ¿Dónde radica la diferencia? Delante de Dios, el yo está ante su creador, delante de Cristo ante su redentor. La primera parte del libro, como hemos visto, culmina con la desesperada rebelión del yo ante su creador, como se ve en el fragmento, por ejemplo, de la errata. La segunda parte del libro comienza recalificando la desesperación ante el creador como pecado ante el creador. Solo los dos últimos capítulos del libro tratan del pecado ante el Redentor, es decir, sobre ese yo que no solo no quiere fundarse sobre el poder que lo ha establecido, sino que también rechaza pasiva o activamente fundarse sobre el poder que le ofrece la salvación. Podría decirse que recién aquí encontramos el comienzo de una exposición ajustada a la medida de esa concepción superlativa del cristianismo representada por Anticlimacus. La elucidación que Climacus nos ofrece de la religiosidad A en su postscriptum es una perspectiva humorística de la relación del yo con Dios dentro del campo de la inmanencia. La exposición de Anticlimacus en la primera parte de su obra nos brinda un examen de esta misma relación, pero desde el punto de vista del más riguroso cristianismo. La mirada faltante, esto es, la automanifestación de la religiosidad A, habría que buscarla en los discursos edificantes que llevan la firma de Søren Kierkegaard. Los discursos edificantes, nos dice Climacus en referencia a las obras publicadas entre 1843 y 1845, en paralelo a los libros seudónimos de ese periodo, se mueven dentro de un registro religioso que aún es ético inmanente y haciendo uso de categorías filosóficas. Ni el hecho de que estos escritos no se encuentren insuflados por las categorías propias de lo religioso paradójico, ni la reticencia del danés a utilizar el adjetivo cristiano para caracterizarlos, nos permiten decretar su incompatibilidad con el auténtico cristianismo. Tanto las obras verónimas denominadas edificantes como las obras verónimas denominadas cristianas hablan a favor del cristianismo, pero las primeras buscan dirigir la mirada del lector hacia lo cristiano y las segundas lo llaman desde lo cristiano. Se denuncia de este modo el atractivo que los discursos edificantes pueden concitar en la reflexión filosófica en general y en la reflexión teológico-filosófica particularmente interesada en la enfermedad mortal. En primer lugar, la literatura edificante ofrece la más profunda meditación kierkegaardiana en torno a una plenitud y realización del yo que estaría en conformidad con el cristianismo, sin ser específicamente cristiana. En segundo lugar, la literatura edificante brinda, por una parte, una consideración sobre la apertura estrictamente humana a la trascendencia, y por otra parte, una reflexión acerca de la religiosidad cristiana tal y cómo ella se determinaría en función de dicha apertura. En este sentido, las obras edificantes tocan el punto ciego de los libros de Anticlimacus. Su tema principal es el delgado hilo que conecta la creación con la redención, es decir, aquello de lo humano capaz de no escandalizarse frente a la paradoja. Bueno, hasta ahí el texto. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por la presentación. Bueno, quienes tienen uso de la palabra pueden simplemente levantar la mano y yo les doy la palabra. Quienes nos están escuchando pueden hacer preguntas, como ya tenemos una aquí, de Alejandro, que dice así:
Pablo, hiciste mención de las enfermedades del espíritu, además de la desesperación. ¿Puedes señalar qué otras enfermedades recaen sobre el espíritu? Bien. A ver, habría que distinguir dos cuestiones en esta pregunta, o más bien en mi respuesta. En lo que respecta a la enfermedad mortal, la única categoría que aparece tematizada es la categoría de la desesperación. Por lo cual, en ese texto lo que vamos a encontrar es un análisis de esa patología del yo. Ahora, la desesperación es un fenómeno negativo de la libertad, es decir, es una forma en la cual se manifiesta negativamente ese poder espiritual íntimo del hombre, ¿sí? Que en última instancia viene a quedar equiparado con el yo. Ahora, dentro de lo que es la producción de Kierkegaard, tanto la producción seudónima como los textos publicados con su nombre, aparecen otros fenómenos que también son pensados o caracterizados en los términos de una manifestación negativa de la libertad, ¿sí? Como por ejemplo, uno de los primeros que aparece en o lo uno o lo otro es el tedio o el aburrimiento, ¿sí? Luego podríamos contabilizar también la angustia, la ambivalencia de la voluntad, ¿sí? Ahora, lo fundamental es que la desesperación con respecto a todos estos fenómenos que exponen negativamente la libertad tiene un rol preponderante, ¿sí? Es la categoría más fuerte a la hora de hablar de estas cuestiones, ¿sí? Y también lo que es interesante, ¿sí? Y quizás sobre este tema no abunde tanto el texto de la enfermedad mortal, es que estas patologías, si bien son patologías, digamos, que afectan al yo en su carácter espiritual, no por eso dejan de tener algún tipo de impacto a nivel de lo que es la composición psicológica y psicosomática del yo, ¿sí? Esto está muy claro, por ejemplo, en el concepto de la angustia, ¿sí? Donde se plantea que esa libertad negativa también implica de alguna manera cierto impacto negativo sobre la sensibilidad. Tenemos acá otro comentario y pregunta. José Luis dice, muy buen trabajo. Con su trabajo podemos empezar a dilucidar en la obra de Kierkegaard la pregunta de por qué se sufre y de su respuesta frente a que los religiosos son los que sufren. ¿Se puede rastrear el sentido de culpa con el de Nietzsche? Parecería que hay una relación, dice José Luis. ¿Qué les parece a ustedes? No sé si querés contestar vos, Alejandro, o... Hola, sí. Bueno, habría que ver, o sea, en el sentido en que Nietzsche critica el concepto de culpa, sería en ese sentido. Es decir, el sentido en el que Nietzsche critica el concepto de culpa cristiana. Bueno, yo no logro ver muy bien la relación, o sea, no, mejor dicho, no había pensado muy bien la relación, sobre todo desde la enfermedad mortal. No logro ver muy bien esa relación, o por lo menos no la había pensado.
sea, me parecería interesante pensar esa relación, pero en este momento no sabría muy bien cómo se podría articular ese concepto de culpa de Nietzsche con el que aparece en la enfermedad mortal. Pablo, ¿querés agregar algo a esa pregunta? Sí, yo creo que, a ver, hay un punto en común en lo que respecta a ver, creo yo que el concepto de culpa que termina desarrollando Nietzsche, estoy pensando más que nada en textos como La genealogía de la moral, se acercaría o podría, digamos, ponerse más en paralelo con el concepto de culpa ética, más que con el concepto de culpa religiosa, ¿sí? Aparte hay otra cuestión que me parece que es fundamental, es que el concepto de culpa religiosa sería un concepto, digamos, que tiene su sentido dentro de lo que es la lógica de la religiosidad A. En el caso del cristianismo ya dejamos de hablar de culpa y pasamos a hablar de pecado. Pero en todo caso, ese concepto de culpa religioso que se desarrolla en el postscriptum, es decir, dentro de los límites de la religiosidad, es una suerte de concepto de culpa eh, existencial, ¿sí? Y en este sentido es una culpa, si se quiere, ineludible, eh, que se contrae casi por el mero hecho, digamos, de existir, por lo cual eh, ese concepto de culpa, y el mismo Johannes Climacus permite pensarlo de esta manera, este concepto de culpa es totalmente compatible con una existencia que no sufre por esa culpa, ¿sí? Y en este sentido, ese sufrimiento causado por la culpa religiosa del cual habla Nietzsche, se acercaría más, desde el punto de vista por lo menos de Johannes de Climacus, a una comprensión estetizante de la culpa religiosa. Raquel dice, no acabo de ver que ese querer o no querer ser uno mismo ante Dios se mantenga en la religiosidad A en la medida en que lo opuesto a la desesperación es la fe. ¿Podrían iluminar ese aspecto? Sí, perfecto, pero la pregunta es ¿fe en qué? ¿Sí? Si es fe en el poder que ha establecido al yo, nos movemos todavía en el plano de la fe en un Dios creador, ¿sí? Y tener fe en un Dios creador no me compromete necesariamente con creer en el Dios cristiano. El Dios cristiano, como aparece calificado en la segunda parte de la enfermedad mortal, es un Dios redentor, es el Dios hombre, digamos, es la paradoja de la aparición histórica, ¿sí?, de un individuo que es Dios. Y efectivamente, para salvarme, la fe implica fe en ese acontecimiento, ¿sí? Lo que aparece al final de la primera parte de la enfermedad mortal es un Dios que no aparece calificado como redentor, sino que aparece calificado pura y estrictamente como creador. Evidentemente uno puede decir que el Dios creador es el Dios redentor, ¿sí? Ahora, justamente ese hilo, el hilo entre la creación y la redención, es un hilo que no siempre está claro en Anticlimacus. Bueno, espero, Raquel, que eso responda, si no, sigue escribiendo. Muy bien, parece que respondimos la pregunta. Arturo Te dice, convencimos. ¿eh? Te En convencimos. Kierkegaard, por lo menos le contestaron. En Kierkegaard, de manera privilegiada,
se da una profunda conexión entre vida y pensamiento, la reduplicación. Por tal motivo, en la enfermedad mortal y de manera más concreta, en la desesperación, ¿qué vínculo hay con la muerte de sus hermanos y familiares en medio de la religiosidad de su familia? Es decir, si hay algún tipo de apreciación o de posible lectura biográfica de esta obra, la pregunta apunta en esa línea. Así es como la leo yo, sí. Sí, sí, a ver, yo diría que en principio ese tipo de lecturas, digamos, se pueden realizar en prácticamente todos los textos de Kierkegaard. Ahora, en primera instancia, si yo analizo los pasajes en los cuales se habla de la muerte en la enfermedad mortal, ¿sí? Se habla de la muerte justamente como aquello que a lo cual en algún punto el desesperado aspira, ¿sí? Porque la muerte implicaría, bueno, justamente el dejar de desesperar, ¿sí? Se presenta, digamos, como una posible, entre comillas, salvación, ¿sí? Una salvación que siempre se esquiva, porque en definitiva el espíritu tiene la singularidad, peculiaridad de no poder morir. Ahora, entonces, cuando aparecen todas estas referencias a la muerte, por lo general son referencias a la propia muerte, ¿sí? No tengo en mente ningún pasaje de texto en los cuales se hable de la muerte como eventualmente la muerte de un otro, exceptuando quizás las palabras iniciales en las cuales se hace referencia, digamos, a los pasajes del Nuevo Testamento en los cuales aparece la figura de Lázaro, ¿sí? Para hacer la distinción entre esta enfermedad mortal, que en realidad es una enfermedad que no mata, sino una enfermedad hacia una muerte que nunca adviene. Yo me permito ahora, antes de que terminemos este momento, de hacerles una pregunta, y lo que querría preguntarles es, ¿cómo se hace para escribir un trabajo así entre los dos? ¿Sí? Y bueno, y en relación con esto, me gustaría que me digan un poquito cómo eligieron este tema y si este tema encaja como en un proyecto de investigación más amplio que están encarando uno de ustedes o los dos juntos. ¿Podrían decir un poquito sobre eso? Bien, sí, no hay problema. No sé si querés contestar vos, Alejandro. Sí, bueno, de una manera general, sí se marca, digamos, en un proyecto más amplio, que es precisamente la idea de centrarnos en un trabajo con la enfermedad mortal, leyéndolo desde varias perspectivas, y en particular en este trabajo queríamos hacerlo en relación con, desde un punto de vista fenomenológico. En la parte del trabajo que no hemos leído, se hacía un abordaje más en relación con Hegel, como, bueno, como lo dijimos de alguna manera, como lo había tratado Gabriel Leiva en la mañana, con algunas distinciones. Pablo ya había señalado en la lectura algunas de ellas. Eso por un lado, digamos que una parte del proyecto va por ese lado, hacer esta relación con Hegel, o ponerlo en discusión con la idea de dialéctica y de fenomenología de Hegel, tratar de ver la posible o evidente presencia de Hegel en la estructura y en el desarrollo de la enfermedad mortal. Entonces, sí, en ese sentido hace parte de un proyecto más amplio de investigación, y este mismo trabajo, bueno, la idea es, como hemos dicho, ampliarlo, desarrollarlo más, porque
como se ve, hay varios puntos que se deben lógicamente desarrollar todavía más. Bien, y Entonces, después quería agregar algo más. sí, en cuanto a la posibilidad de escribir conjuntamente, bueno, creo que surge de esto, sí, surge de una lectura, digamos, de un trabajo conjunto, sí, que venimos realizando con Alejandro, bueno, y con otras personas que también forman parte de nuestro grupo de trabajo en la Universidad Nacional General Sarmiento, que se inscribe, digamos, como plantea Alejandro, en este intento de lectura de la enfermedad mortal en relación a la obra de Hegel, de la fenomenología del espíritu, y también se inscribe en un intento de pensar este concepto de la psicología en Kierkegaard como, bueno, discurso sobre el espíritu subjetivo, y en última instancia también con esta idea que adelantamos hacia el final del trabajo, al principio de las conclusiones, de ver en qué sentido la teoría de los estadios o de las esferas permite una multiplicación muy, muy grande, digamos, de lecturas de la obra de Kierkegaard, ¿sí? Porque exige estar atento siempre a no solo qué es lo que se está diciendo, sino desde dónde se lo está diciendo y ver de qué manera ese desde dónde queda ubicado dentro de esa estructura más grande que serían los distintos estadios. Y por último también, esta última cuestión, bueno, a ver, de qué manera es posible una lectura filosófica de Kierkegaard que quizás sin ser estrictamente cristiana, sin embargo, esté abierta a una lectura cristiana. A ver, quizás esto, Andrés, vos, porque sé que, digamos, es un autor al que te has dedicado. Bueno, la idea sería ver de qué manera se puede pensar una antropología en perspectiva teológica en Kierkegaard. ¿Sí? Acá, bueno, me estoy refiriendo a la obra de Pannenberg. Eso que él propone en ese texto, Pannenberg, que dice, bueno, a ver, en última instancia, en la modernidad, la antropología es el lugar donde se formula la pregunta, digamos, sobre Dios, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene para decir Kierkegaard sobre esto? ¿Sí? Lo que implica una lectura de Kierkegaard que quizás polemice, ¿no? con esa primera gran apropiación de Kierkegaard que vino signada por Barthes. Fascinante. Espero próximos capítulos entonces. Ana, Seguro. querías decir algo, Ana, ¿sí? Sí, no te escuché que me nombrabas. Se cortó un poco la transmisión. Bueno, quería en primer lugar felicitar a los dos, a Pablo y a Alejandro, porque realmente estuvieron clarísimos, me encantó la exposición. Y bueno, como los dos se refirieron nuevamente a Hegel en relación a lo que estuvo hablando esta mañana el expositor Gabriel Leiva, rubio de Cuba, yo les quería preguntar a ustedes si consideran que Hegel, digamos, dónde en esta estructura o en este campo que ustedes abrieron, se colocaría Hegel. Si en Hegel Dios estaría en el campo de la inmanencia dentro de la religiosidad A, o directamente
en un ateísmo o en un ateísmo para mayor gloria de Dios, como lo definieron ustedes. Bien. No sé, ¿querés contestar vos, Alejandro? Y pues yo complemento. Mientras piensan, Carlos Fernando Segura ya respondió, inmanencia. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo. Sí, o sea, en el sentido en que Hegel piensa, digamos, el todo como despliegue, o como ese, sí, precisamente el absoluto como despliegue de esas opciones que señalaba Ana. O sea, si tendríamos que pensarlo desde esas opciones, efectivamente creo que sí, que tendría que ver con ese despliegue del absoluto en la inmanencia, que bueno, que en Hegel tiene que ver lógicamente con lo histórico, con ese despliegue en lo histórico. Entonces sí, creo que habría que pensarlo en ese sentido. Ahora, la presencia de Hegel ahí en la enfermedad mortal, eh, por lo menos en esta parte la veníamos pensando, trabajando más que todo en relación con la estructura misma, en relación eh, con la dialéctica, por ejemplo, como lo señala Stewart, ¿no? Que él plantea que hay que la estructura misma, sobre todo de la primera parte, está referida a la estructura misma de la dialéctica hegeliana, como de alguna manera también los puso Gabriel Leiva esta mañana, y que iría más bien por hacer algunas precisiones, como lo había indicado Pablo, por ejemplo, en la lectura, más con mirar, por ejemplo, la cuestión del discurso, del nosotros, quién es el nosotros, quién es desde dónde se habla, y tratar de ver en esa estructura también dialéctica algunas diferencias en relación a cómo en Hegel se da sobre todo una especie de progreso en la medida que la conciencia se va apropiando cada vez más de su objeto, por así decirlo, mientras que en esa fenomenología de la conciencia desesperada más bien se va alejando cada vez más de su objeto, por decirlo así. Entonces digamos que sería la presencia que estábamos pensando, por lo menos en esta parte, tenía que ver más con estas dos cuestiones particulares y con la estructura misma de la obra. Sí, creo que digamos que básicamente es eso de momento. No Sí. sé, en relación con lo de Dios, querías señalar Sí, algo. yo mencionaría una cuestión, ¿sí? Que esta pregunta de Ana me parece que la podemos contestar de dos maneras. Una manera sería decir, bueno, ¿cuál sería el lugar oficial de Hegel dentro de esta estructura de discurso de Kierkegaard, dentro de lo que es la teoría de los estadios? En ese sentido uno podría decir que oficialmente la religiosidad de Hegel es una religiosidad que tiene muchos elementos de la religiosidad tal cual como la entiende el existente ético. ¿Sí? Estoy pensando en B, en el autor de la segunda parte de O lo uno o lo otro. Ahora, uno podría hacer una lectura de Hegel, quizás no tan basado en el Hegel sistemático, en el Hegel profesor, digamos, en Berlín, sino en el Hegel de Jena, en el Hegel que redacta la fenomenología del espíritu, que permitiría ubicar a ese Hegel dentro de una posición que estaría más cercana a la de la religiosidad A. ¿Sí? De todas maneras, seguimos en el campo de una religiosidad de la inmanencia. Y eso
para Kierkegaard es lo fundamental, ¿no? Porque en esa gran discusión que se da entre la derecha y la izquierda hegeliana, que básicamente en el campo de la religión tiene que ver con definir si Hegel se ajusta a la ortodoxia, y cuando hablamos de que se ajusta a la ortodoxia, lo que está en juego son estas dos cuestiones fundamentales, ¿sí? El carácter personal y trascendente de Dios, por un lado, y la inmortalidad, digamos, del yo. Si Hegel asume esos puntos de la ortodoxia, o si su sistema los disuelve. ¿Sí? La derecha hegeliana va a decir que los asume y que hay compatibilidad entre el dogma ortodoxo cristiano y la filosofía de la religión de Hegel. La izquierda hegeliana va a plantear que no, que en Hegel, digamos, leído correctamente, hay una disolución de esos dos dogmas. Y en ese sentido, Kierkegaard tiene una lectura de la filosofía de la religión hegeliana que es la de un joven hegeliano, de un hegeliano de izquierda. Obviamente que, a diferencia, por ejemplo, de Feuerbach o de Bruno Bauer o de Marx, esta posición va a ser evaluada negativamente, no positivamente. Pero claramente está esa lectura, digamos, de Hegel, y por eso digo, desde un punto de vista oficial, habría que ubicarlo quizás dentro del plano de lo que sería una religiosidad ética. Ahora, si uno va al Hegel de Jena, al Hegel de la fenomenología, aparecen elementos que nos podrían permitir ubicarlos dentro de lo que sería el plano de la religiosidad A. Bueno, muchas gracias, chicos. Sí, da ganas de seguir la discusión, pero vamos a encontrar el momento para hacerlo. Cuando quieran, si nos dejan el link abierto la gente de la Universidad de El Salvador, lo podemos utilizar, hacer uso y abuso. Ok, bueno, gracias. Vamos